Much has been written and said about today's generation. Se ha escrito y se ha dicho mucho sobre la generación presente de jóvenes adultos solteros. Los estudios indican que muchos se resisten a la religión organizada y muchos están endeudados y sin trabajo. A la mayoría le gusta la idea del matrimonio, pero tienen temor a dar ese paso. Cada vez más son los que no quieren tener hijos. Sin el Evangelio y la guía inspirada, muchos se desvían por senderos extraños y se pierden. Felizmente, entre los jóvenes adultos de la Iglesia, esas tendencias inquietantes son mucho menores, en parte porque somos bendecidos con el plan del Evangelio. Ese plan incluye el asirse a la barra de hierro, adherirse a la palabra de Dios y a la palabra de sus profetas. Tenemos que asirnos con más firmeza a la barra que nos conducirá de regreso a Él. Para todos nosotros ahora es el día para escoger. Cuando era niño y estaba a punto de tomar una decisión no muy bien pensada, mi padre a veces me decía, Robert, corrige el curso y vuela derecho. Con el mismo espíritu de claridad al hablar, quiero hablarles a ustedes, nuestros nobles jóvenes adultos, porque mi alma se deleita en la claridad a fin de que aprendamos. Ustedes viven en un periodo crítico de la vida. Las decisiones que tomen con respecto a la misión, educación, matrimonio, carrera y servicio en la Iglesia moldearán su destino eterno. Eso significa que siempre deben mirar hacia adelante, hacia el futuro. Cuando era piloto en la Fuerza Aérea, aprendí el principio de no volar nunca deliberadamente en medio de una tormenta eléctrica, sino en cambio bordearla. Cambiar de ruta o esperar que la tormenta pasara antes de aterrizar. Queridos jóvenes, adultos, hermanos y hermanas, quiero ayudarles a volar derecho en las tormentas de los últimos días. Ustedes son el piloto. Tienen la responsabilidad de considerar la consecuencia de cada una de sus decisiones. Pregúntense, si tomo esa decisión, ¿qué es lo peor que puede suceder? Sus decisiones rectas les evitarán desviarse del curso. Piénsenlo. Si deciden no tomar una bebida alcohólica, nunca serán alcohólicos. Si deciden no endeudarse, evitarán la posibilidad de una bancarrota. Uno de los propósitos de las Escrituras es mostrarnos cómo reaccionan las personas de rectitud ante la tentación y el mal. Los evitan. José huyó de la esposa de Potifar. Leí se fue de Jerusalén con su familia. María y José huyeron a Egipto para escapar la malvada trama de Herodes. En cada una de esas circunstancias, el Padre Celestial advirtió a esos creyentes. De la misma manera, Él nos ayudará a saber si debemos pelear, huir o aceptar nuestras circunstancias cambiantes. Nos hablará por medio de la oración, las Escrituras, y cuando oremos tendremos el Espíritu Santo para guiarnos. Tenemos las Escrituras, las enseñanzas de profetas vivientes, la bendición patriarcal, el consejo de padres, líderes de las organizaciones auxiliares y del sacerdocio, y sobre todo, a través de la voz apacible y suave del Espíritu. El Señor siempre cumplirá su promesa. Yo os guiaré. La cuestión es, ¿nos dejaremos guiar? ¿Escucharemos su voz y la de sus siervos? Les testifico que si ustedes están a la disposición del Señor, Él estará a su disposición. Si lo aman y guardan sus mandamientos, tendrán su espíritu para acompañarlos y guiarlos.
Pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Por este medio sabrás todas las cosas que corresponden a la rectitud. Con esos principios como base, permítanme darles algunos consejos prácticos. Muchos de su generación tienen deudas aplastantes. Cuando yo era joven, el presidente de mi estaca era banquero de inversiones en Wall Street y me enseñó lo siguiente: si puedes vivir feliz con lo que tienes, eres rico. ¿Cómo se hace eso? Paguen el diezmo y luego ahorren. Cuando ganes más, ahorren más. No compitan con otros para tener cosas caras que no necesitan, no compren lo que no pueden pagar. En el mundo muchos jóvenes adultos se endeudan para obtener una carrera solo para encontrar que el costo es mucho más de lo que podrían pagar. Busquen becas y otras subvenciones, consigan trabajo de medio tiempo, si es posible, para ayudar a pagar sus estudios. Eso requerirá sacrificio, pero les ayudará a tener éxito. La educación los prepara para mejores oportunidades de empleo. Los pone en una posición mejor para servir y bendecir a quienes los rodean. Los colocará en un sendero de aprendizaje continuo y los fortalecerá para que luchen contra la ignorancia y el error. Como enseñó José Smith, el conocimiento disipa las tinieblas, la incertidumbre y la duda, porque éstas no pueden existir donde hay conocimiento. En el conocimiento hay poder. Pero bueno es ser instruido, si hacen caso a los consejos de Dios. La educación los preparará para el porvenir, incluso para el matrimonio. Una vez más, les hablaré francamente. El recorrido que lleva al matrimonio incluye el salir en citas. Eso les da la oportunidad de tener largas conversaciones. Mientras sean novios, traten de saber todo lo que puedan el uno del otro y cuando sea posible de conocer a la familia de ambos. ¿Tienen metas compatibles? ¿Piensan y sienten lo mismo sobre los mandamientos? El Salvador, el sacerdocio, el templo, la crianza de hijos, los llamamientos de la iglesia y el servicio a los demás. ¿Se han observado mutuamente en situaciones de tensión al reaccionar frente al éxito o al fracaso, al resistir el enojo, al enfrentar contratiempos? La persona con quien están saliendo menoscaba a los demás o los edifica. Su actitud, lenguaje y conducta es algo con lo que querrían convivir a diario. A pesar de lo dicho, nadie se casa con la perfección. Nos casamos con el potencial. En el matrimonio correcto no se trata solo de lo que yo quiera, sino también de lo que ella quiere y necesita. Hablando claro, no pasen todos sus 20 años saliendo con jóvenes solo para pasarla bien, postergando el matrimonio a favor de otros intereses y actividades. ¿Por qué? Porque el noviazgo y el matrimonio no son el destino final, son la puerta para llegar a donde finalmente quieren ir. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. La responsabilidad que tienen ahora es ser dignos de la persona con la que quieran casarse. Si quieren casarse con una persona digna, atractiva, honesta, feliz, trabajadora y espiritual, sean esa clase de persona. Si son así y todavía no se han casado, sean pacientes. Testifico que el Señor conoce sus deseos y los ama por la fiel devoción que le demuestran. Él tiene un plan para cada uno de ustedes. Escuchen a su espíritu. No procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. En esta vida o en la venidera, sus promesas se cumplirán. Si estáis preparados, no temeréis. Si no tienen muchos recursos económicos, no se preocupen. Un excelente miembro de la iglesia me dijo hace poco, yo no crié a mis hijos con dinero
los cría con fe. Hay mucha verdad en ello. Empiecen a ejercer la fe en todo aspecto de su vida. Si no lo hacen, sufrirán de lo que yo llamo atrofia de la fe. La fortaleza necesaria para ejercer su fe disminuirá. Ejerciten la fe todos los días y serán más y más fuertes y más firmes en la fe de Cristo. A fin de prepararse para el matrimonio, cerciórense de ser dignos de tomar la Santa Cena y de tener la recomendación para el templo. Asistan al templo regularmente, presten servicio en la iglesia y además de los llamamientos que tengan, sigan el ejemplo del Salvador que sencillamente anduvo haciendo bienes. Quizás les preocupe seriamente la incertidumbre de ciertas decisiones que tendrán que tomar en el futuro. Uno era un líder del sacerdocio, otro un maestro que creía en mí. Ambos me dijeron, si quieres mi consejo, prepárate para aceptarlo. Yo he entendido lo que eso significa. Oren para elegir consejeros que se interesen sinceramente en su bienestar espiritual. Tengan cuidado en buscar consejos de sus amigos. Si quieren más de lo que tienen ahora, búsquenlo en alguien que esté en un nivel superior. Recuerden, because of the Savior's atoning sacrifice for you, the power is in you. You have your agency, and you have Gracias a la expiación del Salvador, ustedes tienen su albedrío y sus testimonios se fortalecerán si siguen el Espíritu que los guía. Recientemente, un conocido me dice que era miembro y parte de una generación que buscaba esperanza y gozo, pero buscaba en los lugares erróneos y de las maneras erróneas. En la parábola del Salvador del Hijo Pródigo, éste tenía muchas bendiciones esperándolo, pero antes de poder reclamarlas tenía que analizar su vida, sus decisiones y sus circunstancias. El milagro que sucedió a continuación se describe en las Escrituras con una frase sencilla. Volvió en sí. Permítanme exhortarlos a volver en sí. En la iglesia, cuando hay que tomar decisiones importantes, a menudo nos reunimos en consejo. Los consejos familiares tienen un propósito similar. Quizás quieran llevar a cabo lo que yo llamo un consejo personal. Pasen un tiempo solos. Piensen en lo que tienen por delante. Y también pregúntense, ¿qué aspectos de mi vida quiero fortalecer para poder fortalecer a otras personas? ¿Dónde quiero encontrarme dentro de un año? ¿Dentro de 2 años? ¿Qué decisiones debo tomar para llegar allí? Recuerden, ustedes son el piloto. Y les testifico que ustedes están a cargo. Yo sé que, al volver en sí, su Padre Celestial se acercará a ustedes y con la mano reconfortante de su Santo Espíritu los guiará. Testifico que Dios vive. Doy testimonio especial de que el Salvador los ama. ¿No hemos de seguir adelante en su causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. A medida que los sigan, Él los fortalecerá y los sostendrá. Él los traerá al hogar celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. much has been written and said about today's generation. Se ha escrito y se ha dicho mucho sobre la generación presente de jóvenes adultos solteros. Los estudios indican que muchos se resisten a la religión organizada y muchos están endeudados y sin trabajo. A la mayoría le gusta la idea del matrimonio, pero tienen temor a dar ese paso.
Cada vez más son los que no quieren tener hijos. Sin el Evangelio y la guía inspirada, muchos se desvían por senderos extraños y se pierden. Fortunately, young adult Felizmente, entre los jóvenes adultos de la Iglesia, esas tendencias inquietantes son mucho menores, en parte porque somos bendecidos con el plan del Evangelio. Ese plan incluye el asirse a la barra de hierro, adherirse a la palabra de Dios y a la palabra de sus profetas. Tenemos que asirnos con más firmeza a la barra que nos conducirá de regreso a Él. Para todos nosotros ahora es el día para escoger. Cuando era niño y estaba a punto de tomar una decisión no muy bien pensada, mi padre a veces me decía: Robert, corrige el curso y vuela derecho. Con el mismo espíritu de claridad al hablar, quiero hablarles a ustedes, nuestros nobles jóvenes adultos, porque mi alma se deleita en la claridad a fin de que aprendamos. Ustedes viven en un periodo crítico de la vida. Las decisiones que tomen con respecto a la misión, educación, matrimonio, carrera y servicio en la Iglesia moldearán su destino eterno. Eso significa que siempre deben mirar hacia adelante, hacia el futuro. Cuando era piloto en la Fuerza Aérea, aprendí el principio de no volar nunca deliberadamente en medio de una tormenta eléctrica, sino en cambio bordearla. Cambios y más firmes en la fe de Cristo. A fin de prepararse para el matrimonio, cerciórense de ser dignos de tomar la Santa Cena y de tener la recomendación para el templo. Asistan al templo regularmente, presten servicio en la iglesia y además de los llamamientos que tengan, sigan el ejemplo del Salvador, que sencillamente anduvo haciendo bienes. Quizás les preocupe seriamente la incertidumbre de ciertas decisiones que tendrán que tomar en el futuro. Uno era un líder del sacerdocio, otro un maestro que creía en mí. Ambos me dijeron: si quieres mi consejo, prepárate para aceptarlo. Yo he entendido lo que eso significa. Oren para elegir consejeros que se interesen sinceramente en su bienestar espiritual. Tengan cuidado en buscar consejos de sus amigos. Si quieren más de lo que tienen ahora, búsquenlo en alguien que esté en un nivel superior. Recuerden, because of the Savior's atoning sacrifice for you, the power is in you. You have your agency, and you have Gracias a la expiación del Salvador, ustedes tienen su albedrío y sus testimonios se fortalecerán si siguen el Espíritu que los guía. Recientemente, un conocido me dice que era miembro y parte de una generación que buscaba esperanza y gozo, pero buscaba en los lugares erróneos y de las maneras erróneas. En la parábola del Salvador del Hijo Pródigo, éste tenía muchas bendiciones esperándolo, pero antes de poder reclamarlas tenía que analizar su vida, sus decisiones y sus circunstancias. El milagro que sucedió a continuación se describe en las Escrituras con una frase sencilla: volvió en sí. Permítanme exhortarlos a volver en sí. En la iglesia, cuando hay que tomar decisiones el importantes, fracaso, al resistir el enojo, al enfrentar contratiempos, la persona con quien están saliendo menoscaba a los demás o los edifica. Su actitud, lenguaje y conducta es algo con lo que querrían convivir a diario. A pesar de lo dicho,
Nadie se casa con la perfección. Nos casamos con el potencial. En el matrimonio correcto no se trata solo de lo que yo quiera, sino también de lo que ella quiere y necesita. Speaking plainly, Hablando claro, no pasen todos sus 20 años saliendo con jóvenes solo para pasarla bien, postergando el matrimonio a favor de otros intereses y actividades. ¿Por qué? Porque el noviazgo y el matrimonio no son el destino final, son la puerta para llegar a donde finalmente quieren ir. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. La responsabilidad que tienen ahora es ser dignos de la persona con la que quieran casarse. Si quieren casarse con una persona digna, atractiva, honesta, feliz, trabajadora y espiritual, sean esa clase de persona. Si son así y todavía no se han casado, sean pacientes. Testifico I testify that the que el Señor conoce sus deseos y los ama por la fiel devoción que le demuestran. Él tiene un plan para cada uno de ustedes. Escuchen a su espíritu. No procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. En esta vida o en la venidera, sus promesas se cumplirán. Si estáis preparados, no temeréis. Si no tienen muchos recursos económicos, no se preocupen. Un excelente miembro de la iglesia me dijo hace poco, yo no crié a mis hijos con dinero, los crié con fe. Empiecen, hay mucha verdad en ello. Empiecen a ejercer la fe en todo aspecto de su vida. Si no lo hacen, sufrirán de lo que yo llamo atrofia de la fe. La fortaleza necesaria para ejercer su fe disminuirá. Ejerciten la fe todos los días y serán más y más fuertes. Enviar de ruta o esperar que la tormenta pasara antes de aterrizar. Queridos jóvenes, adultos, hermanos y hermanas, quiero ayudarles a volar derecho en las tormentas de los últimos días. Ustedes son el piloto. Tienen la responsabilidad de considerar la consecuencia de cada una de sus decisiones. Pregúntense, si tomo esa decisión, ¿qué es lo peor que puede suceder? Sus decisiones rectas les evitarán desviarse del curso. Piénsenlo. Si deciden no tomar una bebida alcohólica, nunca serán alcohólicos. Si deciden no endeudarse, evitarán la posibilidad de una bancarrota. Uno de los propósitos de las Escrituras es mostrarnos cómo reaccionan las personas de rectitud ante la tentación y el mal. Los evitan. José huyó de la esposa de Potifar. Leí se fue de Jerusalén con su familia. María y José huyeron a Egipto para escapar la malvada trama de Herodes. En cada una de esas circunstancias, el Padre Celestial advirtió a esos creyentes. De la misma manera, Él nos ayudará a saber si debemos pelear, huir o aceptar nuestras circunstancias cambiantes. Nos hablará por medio de la oración, las Escrituras, y cuando oremos tendremos el Espíritu Santo para guiarnos. Tenemos las Escrituras, las enseñanzas de profetas vivientes, la bendición patriarcal, el consejo de padres, líderes de las organizaciones auxiliares y del sacerdocio, y sobre todo, a través de la voz apacible y suave del Espíritu. El Señor siempre cumplirá su promesa. Yo os guiaré. La cuestión es, ¿nos dejaremos guiar? ¿Escucharemos su voz y la de sus siervos? Les testifico que si ustedes están a la disposición del Señor, Él estará a su disposición. Si lo aman y guardan sus mandamientos, tendrán su espíritu para acompañarlos y guiarlos. Pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Por este medio sabrás todas las cosas que corresponden a la rectitud.
Con esos principios como base, permítanme darles algunos consejos prácticos. Muchos de su generación tienen deudas aplastantes. Cuando yo era joven, el presidente de mi estaca era banquero de inversiones en Wall Street y me enseñó lo siguiente: si puedes vivir feliz con lo que tienes, eres rico. ¿Cómo se hace eso? Paguen el diezmo y luego ahorren. Cuando ganes más, ahorren más. No compitan con otros para tener cosas caras que no necesitan, no compren lo que no pueden pagar. En el mundo muchos jóvenes adultos se endeudan para obtener una carrera solo para encontrar que el costo es mucho más de lo que podrían pagar. Busquen becas y otras subvenciones, consigan trabajo de medio tiempo, si es posible, para ayudar a pagar sus estudios. Eso requerirá sacrificio, pero les ayudará a tener éxito. La educación los prepara para mejores oportunidades de empleo. Los pone en una posición mejor para servir y bendecir a quienes los rodean. Los colocará en un sendero de aprendizaje continuo y los fortalecerá para que luchen contra la ignorancia y el error. Como enseñó José Smith, el conocimiento disipa las tinieblas, la incertidumbre y la duda, porque éstas no pueden existir donde hay conocimiento. En el conocimiento hay poder. Pero bueno es ser instruido, si hacen caso a los consejos de Dios. La educación los preparará para el porvenir, incluso para el matrimonio. Una vez más, les hablaré francamente. El recorrido que lleva al matrimonio incluye el salir en citas. Eso les da la oportunidad de tener largas conversaciones. Mientras sean novios, traten de saber todo lo que puedan el uno del otro y cuando sea posible de conocer a la familia de ambos. ¿Tienen metas compatibles? ¿Piensan y sienten lo mismo sobre los mandamientos? El Salvador, el sacerdocio, el templo, la crianza de hijos, los llamamientos de la iglesia y el servicio a los demás. ¿Se han observado mutuamente en situaciones de tensión al reaccionar frente al éxito o